Hola, ¿cómo están? Una vez más, aquí estamos en el devocional de este día. Recuerde que estamos hablando de cosas prácticas. No, por favor, no diga, ay, qué devocional más lindo. Pues no me diga eso, por favor. Estamos hablando de cosas prácticas. Vivimos en una cultura que está totalmente en rebelión contra Dios. El diablo tiene almas cautivas, está destruyendo a la gente. Hay matrimonios que están siendo destruidos. Hay jóvenes, hay niños que se les ha venido poniendo basura en sus mentes. Solo imagínense esos niños y esos jóvenes conforme crezcan, eh, cómo va a ser la vida de ellos. Ahorita todo se ve muy lindo, pero espere que crezcan. Así que estamos hablando de cómo vivir como cristianos en la alternativa que yo estoy dando de ser una comunidad creativa, una comunidad que no somos separatistas, menos todavía sincretistas, los famosos cristianos sirena que hablé en el primer devocional, que son mitad cristiano y mitad mundano, menos no, una comunidad creativa. ¿Cómo? Viviendo lo práctico del cristianismo, lo práctico de ser un discípulo de Cristo. De eso es lo que estamos hablando. Y hoy vamos a tocar el tema, la práctica número 2 de ser esa alternativa en esta comunidad y por supuesto en esta cultura, perdón. A través de estas prácticas vamos a ver cambios profundos en nuestra vida, en nuestro entorno, pero sobre todo en la cultura, como la sal y la luz de la tierra que somos. La segunda práctica que debemos nosotros los discípulos de Cristo llevar adelante con respecto a lo que hablé desde el primer devocional, el yugo de Cristo, las enseñanzas de Cristo, tiene que ver con la escritura, la palabra de Dios. Tiene diferentes nombres, ¿verdad? Le llamamos las escrituras o la escritura o la palabra de Dios. Bueno, en esta etapa aquí queremos ser una comunidad valiente y fiel, valiente y fiel a la palabra de Dios. Hay que ser valiente hoy en día para vivir en la vida, en las cosas del mundo que hacemos constantemente, de acuerdo a la palabra de Dios. Hay que ser valiente. Bueno, Jesús lo anunció también, él dijo que el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Entonces queremos ser una comunidad valiente y fiel a la palabra de Dios en medio de una cultura de ideologías de conveniencia y libertinaje por medio de la práctica de la Biblia, de la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 1, versículos 1 al 3, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y oiga, esta parte me encanta. Este salmo yo lo aprendí muy joven, bastante joven. Dice, y todo lo que hace prosperará. Yo me recuerdo, jovencito, escuchaba a un predicador muy famoso que ya se fue con el Señor, se llamaba T.L. Osborne, un evangelista famosísimo, un hombre de Dios. Empezó a ir a hacer cruzadas evangelísticas a muchas partes de África, de la India, cruzadas de miles y miles de personas, donde él predicaba el mensaje de salvación. Jesús en persona se apareció varias veces en sus cruzadas. Aquí en Costa Rica estuvo unas 3 veces. Vino cuando yo ni siquiera me di cuenta que había venido, porque fue como en el 62 por ahí. Yo tenía apenas 3 añitos, imagínate, yo ni me daba cuenta de nada de eso. Este hermano Tele Osborne estuvo aquí en Costa Rica en el 63 la primera vez. Y por cierto, dice la historia que lo acusaron, como Costa Rica era muy católico en ese entonces y no le gustaban los evangélicos para nada, y él hacía cruzadas de salvación y sanidad y había milagros. De la única manera que vieron como para echarlo, y lo hicieron echado del país, dicho sea de paso, la comunidad costarricense, por medio de el colegio de médicos, dijeron que él estaba practicando la medicina ilegalmente y lo expulsaron del país. Luego vino, en esa época sí me acuerdo, ya yo era cristiano y pastor y mucho de eso pues, pudo haber sido, si fue en los 90, creo que fue en los 90, la década de los 90, vino el hermano Terry Osborne, una cruzada,
Y una tercera vez que fue hace poco, hace poquitos años, quizás unos 5 años atrás, que lo invitaron, la Alianza Evangélica lo invitó solo para hacerle un acto de perdón, de pedirle perdón en nombre de Costa Rica por aquella primera vez que él había venido y lo habían expulsado del país. Pero de él fue que oí este salmo por primera vez, en la parte que dice, todo lo que hace prosperará. También junto con otro pasaje que está en Josué, el libro de Josué capítulo 1, donde también habla de poner en práctica la palabra de Dios, de no apartarnos de ella ni a derecha ni a izquierda, es la exhortación que Dios le hace a Josué, y le dice también esta misma frase, perdón, y todo lo que haces prosperará. Yo le pregunto a ¿usted no quisiera ser de las personas que todo lo que hagan prospere? Bueno, como les dije, esto lo aprendí muy joven y aprendí que la palabra de Dios es lo que nos lleva a lo real, a lo verdadero y que nos hace prosperar. Que Dios es el experto, como siempre digo. Y desde entonces, imagínense, muy jovencito, en mi vida cristiana y hasta el día de hoy, con 53 años de ser cristiano, puedo decir que dicha que aprendí eso jovencito porque Dios me ha bendecido con prosperidad en todas las cosas. Así que le leo una vez más este salmo, dice, bienaventurado, Salmo 1, versículos 1 al 3, bienaventurado, mire cómo empieza diciendo, bienaventurado. Wow, yo quiero ser bienaventurado. Yo he sido bienaventurado por la misericordia de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. David nos dice allá en el Salmo 19, dice que la ley del Señor es perfecta, es más apreciada que oro refinado. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y entonces aquellos que profundizan su vida en la palabra de Dios, que son de los que leen la palabra de Dios, y le voy a hacer la pregunta directa, que usted se mire con dedo y todo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia diariamente? A ver, contéstese esa pregunta, porque dice que es bienaventurado el que lee la ley de Jehová, que medita en ella de día y de noche. Mire lo que le va a pasar. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Siempre que vamos a ver la palabra fruto en la Biblia, Dios está hablando aquí de productividad. ¿Cómo es su vida? ¿Es su vida una vida productiva o es una vida aburrida, monótona, una vida que trae frustración a sí mismo, a los que le rodean? Dice, uy, qué pereza con fulanito, con su tanito, uy, siempre se está quejando, siempre esto, siempre lo otro. En esa relación de esposo, esposa, de padres, de hijos, puede las personas que viven con usted decir que usted es una persona fructífera, productiva. ¿Ah? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Da su fruto en su tiempo. Hay tanto que hablar aquí. Su hoja no cae. O sea, no anda marchitado, no anda fracasado, su hoja no cae. Y dice, y todo lo que hace, aleluya, y todo lo que hace prosperará. Yo muy jovencito aprendí esto y yo me dije, tonto soy si no veo lo que está diciendo aquí el todopoderoso Dios que creó todas las cosas. Así que, yendo a la práctica otra vez, y como le he dicho, no me venga a decir, ay, qué lindos devocionales. No, 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 no. Usted ponga en práctica estas cosas y vamos a convertirnos en el antídoto, en la solución para una cultura que se está despedazando alrededor nuestro. Así que lo primero que vemos aquí es que el discípulo de Cristo tiene como autoridad final para todo tema de la vida, autoridad final, la palabra de Dios. Siempre que venga alguna situación de lo que sea, voy a hacer tal cosa, voy a tomar una decisión sobre esto, eh, me propusieron tal cosa, he estado pensando una cosa, aquella, siempre, 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 la pregunta es, ¿y qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? El discípulo de Cristo tiene como autoridad final para todo tema de la vida la palabra de Dios. Número 2, el mundo, mis amados, ha establecido sus propios conceptos. Por eso decimos aquí, convertirnos nosotros en una comunidad valiente y fiel a la palabra de Dios en medio de una cultura de ideologías convenientes y un libertinaje. ¿Se ha dado cuenta cómo
El mundo ha establecido sus propios conceptos, acomodando la vida a su conveniencia para justificar su libertinaje. ¿Ha visto cómo estas ideologías se han fortalecido, como siempre digo, con frustración, cómo se han llevado a las aulas a enseñarlas a niños, a jóvenes, destruyendo sus mentes, para todo para decir, bueno, podemos vivir de una manera inmoral y es justificable, ¿verdad? Justificando ese libertinaje con conceptos acomodados a su conveniencia. Así que el creyente entonces debemos ser valientes y fieles a las enseñanzas de la palabra de Dios en medio de esa cultura con sus conceptos, fieles, valientes a la palabra de Dios, que nos llaman discurso de odio, que nos dicen retrógradas, que dicen que ya todo esto, esto está pasado de moda, esto es de antes, que la Biblia no es la palabra de Dios. Por eso digo, hay que ser valiente y fiel a las enseñanzas de la palabra de Dios. Nosotros los creyentes decimos que la Biblia es la autoridad final para todo. Mire, se burlan de la palabra de Dios, se burlan de Dios y entonces establecen sus propias ideas, que los derechos humanos, que como dijo fulano de tal, que cada uno define lo que es bueno para él siempre y cuando no afecte a otros. Mentira. Cualquier decisión que una persona tome va a afectar a los demás, afecta a su familia inmediata, afecta a sus padres. Una decisión que toma un hijo va a afectar a sus padres. Una decisión que toman los padres va a afectar a los hijos, va a afectar a los otros hermanos de la familia, va a afectar el vecindario, va a afectar la ciudad, va a afectar la nación. Mentira, que no afecta a nadie. Pero entonces se quitan la Biblia como la autoridad final, pero entonces establecen otra autoridad, lo que dijo fulano de tal, que lo que dicen los derechos humanos, que lo que digo yo, que lo que dice la religión tal, que lo que dice fulano de tal. Entonces, eh, los cristianos debemos ser valientes, los creyentes, los discípulos de Cristo, debemos ser valientes y mostrarnos en nuestra vida, en nuestro ejemplo, y como he estado diciendo en estos devocionales, esto es para ser practicado, poniendo en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios en nuestra vida como autoridad final. El Salmo aquí nos habla de poner la delicia en la palabra de Dios. Esto quiere decir, mis amados, que usted tiene que sacar tiempo diario. Todo esto para vivirlo diariamente. Sacar tiempo diario para el estudio de la palabra de Dios. Y le hago la pregunta otra vez señalándolo. ¿Está usted leyendo la escritura? Hay que sacar tiempo para leer la palabra de Dios. Al igual que lo hacemos con la comida. Voy a hacerle la pregunta directa otra vez. ¿Cuántos de ustedes comen? Le voy a preguntar, ¿cuántas veces come usted al día? Y luego tenemos a aquellos, ¿verdad?, que les gusta andar picando, que son golosos, que comen entre comidas, que les gusta tanto X cosa, ¿verdad? Entonces, que andan su paquete en su Salbec, en la cartera, las mujeres, ¿verdad? Siempre andan ahí su comidita ahí para andar picando en medio de comidas, ¿verdad? Bueno, así como usted saca tiempo diario, se lo aseguro, diario, y quién sabe cuántas veces al día, un mínimo de 3, para comer, usted debe sacar tiempo entonces también para la palabra de Dios. Dice que pone su delicia en la ley del Señor, en la palabra de Dios. Saque tiempo diario para el estudio de la palabra. Hágalo ya una disciplina, lo que yo llamo un no negociable. No puede pasar el día sin haber pasado tiempo con la palabra de Dios. Lo mejor para este tipo de cosas es tener un horario específico, ¿verdad? Usted sabrá, usted tiene su trabajo, sabe a qué hora se levanta, a qué hora le gusta acostarse. Entonces, en el día establezca una hora específica, 7 de la noche, 10 de la noche, 5 de la mañana. Usted sabrá. Hágalo usted sabe cuál es el tiempo que puede de verdad apartar sin que nadie lo moleste y que esto sea un no negociable, donde usted toma la palabra de Dios y usted la va leyendo. Puede ser que la lea empezando de Génesis, ahí va, en el año, puede ser que agarre solo el Nuevo Testamento, un libro, pero al igual que comer, ponga en la ley de Dios, en la palabra, ponga su delicia, poner la delicia en la palabra de Dios, sacar tiempo diario para el estudio de la palabra, al igual que lo hacemos con la comida, y a una hora fija establecida, como ya dije. También otra práctica importante es el estudio, además del estudio personal,
debe leer la Biblia, pero debe también sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Entonces, que tiene algunos libros aparte, que busca temas específicos. Hoy, ahí sí podemos usar el Internet como una gran herramienta. Busca un estudio ahí específico, un tema. El Internet le va a ayudar estudiando la palabra de Dios a nivel personal, pero también estamos aquí para animarle a que estudie y lea la palabra de Dios en familia, en familia. Si usted es papá, usted eh, está dirigido por Dios, está de parte de Dios, está mandado por Dios para que usted sea el sacerdote de su casa. Dígale a su familia, ok, aquí sacamos tiempo para todo, o a veces estamos juntos y cada uno metido allá en su cosa, mirando el telefonito, ¿verdad? No, 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 esto se va a acabar por lo menos una vez por semana, donde todos vamos a estar juntos estudiando la palabra de Dios. Pues hágalo a nivel personal, pero hágalo en familia. Y luego también inculquen sus hijos el hábito de la palabra de Dios. Y usted lo chequee, usted le diga, ok, aquí véame, yo leo la palabra, estudio la palabra, ahora usted va a leer también, estudiar la palabra en sus tiempos personales. Reúna a sus hijos y dígales, ok, a ver, usted, eh, usted, Petronilita, ¿a qué hora va usted a leer la palabra? Dígame, a ver, para apuntar aquí. Entonces, Petronila la va a leer a tal hora. Usted, Quasimodo, ¿a qué hora, Quasimodito, a qué hora vas a leer? A ver, y apunte los nombres de sus hijos y la hora que cada uno de ellos dice que va a leer la palabra y luego chequearlo antes de que se vayan a acotar a ver, ¿lo hiciste hoy? Y inculquen sus hijos el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Usted le compra un celular, le compra esto, le compra lo otro, ya le compró una Biblia a su hijo, su hija, ya le enseñó a tener el hábito de leer la palabra de Dios. Levantemos nuevas generaciones con raíces fuertes en la palabra de Dios. Otro punto importante en esto de las escrituras es participar de los cultos de la iglesia. ¿Por qué? Además de que somos un cuerpo en Cristo, claro que sí. La Biblia dice no dejando de congregarnos, pero también que cuando vamos a la iglesia, ¿qué pasa ahí? Además de que adoramos a Dios y demás, se nos enseña la palabra de Dios. Entonces participemos de los cultos, pero participemos también de los programas, los extracultos que la iglesia tiene, donde también se nos instruye con la palabra de Dios. ¿Qué reunión de hombres? ¿Qué reunión de mujeres? ¿Qué reunión de jóvenes? ¿Qué un seminario para parejas? ¿Qué un tema específico sobre la depresión? Etcétera, etcétera. Participemos de los cultos, pero también de los programas extras que nos ofrece la iglesia, donde somos instruidos con la palabra, es hambre de la palabra. Y punto 7, en este tema de lo que es las escrituras, debemos nosotros también convertirnos en un ejemplo, como dice San Pablo, dice, ustedes son cartas abiertas, ser un ejemplo, ser una carta abierta a la gente del vecindario, a la gente del trabajo, en el bus donde ando, con la gente que me relaciono, con mis familiares, ser una carta abierta, un ejemplo, una carta abierta al mundo, demostrando con nuestra práctica de la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida, que la palabra de Dios sí es para el día de hoy. Y no solamente que es para el día de hoy, que es efectiva. Vean que es efectiva, véanla en mi vida. Y no es que está obsoleta ni nada de estas cosas. No, mire nada más sin decirlo, pero la misma persona lo se va a dar cuenta. Nada más de comparar la vida, mira cómo estás, cómo te va en la vida y mira cómo me va a mí. Y no es porque soy carga yo más especial que nadie, no, no. Este es el poder de Dios y la palabra de Dios en mí. Entonces, siendo una carta abierta, cuando ponemos en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas, y de esa manera estamos motivando a los demás acerca del poder y la efectividad de la palabra de Dios. Estoy seguro que conforme usted practica esto día a día, usted empezará a ver cambios poderosos en su vida, en su familia, pero también recuerde que estamos queriendo ser una alternativa en esta cultura alejada de Dios, ser una comunidad creativa que exaltemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos vemos en el próximo devocional.